Salmo 119, 105. Nos ponemos de pie para leer la palabra, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, te damos gracias, Señor, tu palabra ya es bendita. Pedimos, Señor, que añadas bendición a nuestro corazón, que tu palabra sea bien recibida, Señor, que la guardemos, la atesoremos, Padre, la pongamos por obra, que demos fruto, Señor, al 100 por 1 y que el fruto permanezca. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria y la honra. Habla nuestro espíritu, Señor, y ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, sea puesta, Señor, en acción. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos sentarnos. El poder de la palabra. Eso es acerca de lo que vamos a hablar. Y más que todo, lo que el Señor llenaba mi corazón, lo que Él hacía saber a mi vida para traer este mensaje, es que todos tenemos de parte de Dios una palabra. Si no fuese así por una palabra, de alguna u otra manera, uno va a hacer trabajar esa palabra en la vida de uno. Para comenzar, uno se tiene que ir como que a sus inicios, ¿verdad? Siempre te vas a los inicios para saber hacia dónde va algo. Cuando quieren saber algo acerca de una persona, ¿a qué se van? A su biografía. Se van hacia quiénes son sus padres, quiénes fueron sus abuelos, y así, ¿verdad? Vamos para atrás a la historia. Y si yo me voy atrás a mi historia, a lo que yo conozco de la historia de mi vida, yo conocí hasta mi bisabuelita. Hemos sido una familia tan bendecida que se nos da a conocer hasta la 4ª generación. Entonces mi bisabuelita, ella estaba tullida de sus pies, ella no caminaba, como que se arrastraba así, ella usaba de una sillita de mimbre. Pero mi abuelita tenía clemencia en su boca, tenía sabiduría, tenía inteligencia, una mujer muy sabia. Y a la cabecera de su cama tenía ese versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando tú miras eso y eres un niño y miras eso que está ahí, eso se te queda, eso marca tu vida. Sí, marca tu vida. De mi abuelita marcó mi vida ese texto de la palabra: lámpara es a mis pies. ¿Por qué? Porque realmente la palabra del Señor, con ella no andamos como a tientas, con ella no andamos a ciegas, con ella no andamos como quien no tiene rumbo ni dirección. Me gusta poner, por ejemplo, que cuando uno llega a un lugar, como cuando llegamos esta mañana al templo, está oscuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno empieza a hacer? La oscuridad, por mucha grande o muy densas que sean las tinieblas, se van al momento que tú enciendes el switch de la luz. Eso es lo mismo que hace la palabra en nosotros. En nosotros, cuando andamos caminando sin entendimiento o un entendimiento entenebrecido, la luz de la palabra es ese switch que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y luego venimos y exclamamos como niños chiquitos, ¿verdad? Oh, ahora entiendo lo que el Señor me hablaba. Ahora tiene sentido. ¿Por qué? Porque toda la tiniebla se va por causa de la luz. La luz hace que huyan las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Las tinieblas de la ignorancia, las tinieblas de nosotros caminar bajo la vieja naturaleza. Yo pienso así, yo siento así, mi familia siempre lo ha hecho de esta manera. En el Señor no existe tal cosa. En Cristo, Él viene y nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, luego todas son hechas nuevas. Y junto con todas esas cosas es una mente renovada, es una mente transformada, es una mente que ya no anda en tinieblas, es una mente que ya no anda en oscuridad, es una mente que ya no reclama nada del mundo, nada de su carne, ni siquiera sus propios sueños o anhelos. Todo se lo rinde al Señor. Y dice: Señor, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Que sea hecha tu voluntad. Porque cuando hemos caminado haciendo nuestra voluntad, ¿cómo andábamos? Como a tientas, como tropezando, como lastimándonos unos a otros, porque así andábamos, faltos del entendimiento de la palabra, de esa luz que trae la palabra a nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Le mencionaba yo de mi abuela, porque ella era muy sabia, y es como esas personas con la sabiduría te traen unidad. Siempre te va a traer unidad. Una persona en sabiduría te va a traer unidad.
Y yo recuerdo que ella, cuando sabía que un hijo de ella estaba mal con otro, o algún nieto o así, mire cómo le hacía. En su inteligencia, en su sabiduría, le preguntaba al que estaba en mal con el otro. Justo hablábamos de eso en los proverbios ahorita. Sí. Y le decía, oye, ¿qué razón me das de fulano? O sea, sobre esa persona que sabía que estaba enemistad. Así hacía ella las preguntas, como para decir, a ver, dime qué traes en tu corazón contra tu familiar, contra tu hermano, contra tu hermana. ¿Por qué hacía ella eso? Como diciendo, yo quiero saber qué hay en ti, pero también quiero que sepas que yo sé. Yo como tu abuela sé lo que está pasando, pero yo no quiero que estén enemistados. Yo lo que quiero es que estén en armonía, en unidad. Y eso es algo bien bonito. Y ahorita que yo estaba allá, que estaba ahorita con Noam, con mi nieto, ¿verdad? Y me tocaba el corazón el Señor. Porque yo decía, ¿de dónde es que yo saqué esa unidad? Porque no la ha habido en mi familia, no la ha habido en mi abuela, no la ha habido en mi madre, no la ha habido en mis familiares, no la ha habido. Entonces dije, ¿de dónde hay ese espíritu? Entre nosotros como hermanas, sí, nosotras procuramos siempre mantenernos más unidos, pero las generaciones pasadas, no, ¿verdad? Yo con mis hijas también he procurado siempre enseñarles la unidad. Y cuando me vengo a dar de cuenta y digo, ¿de dónde fue que yo saqué el tener unidad? El tener eso, y me recuerdo de mi abuela. Dije, Señor, de allá viene, de mi bisabuela. Porque a mi bisabuelita le decía abuelita, a mi abuelita le decía mamá, y a mi mamá mami. Entonces, por eso tengo que aclarar, mi bisabuela. Desde allá, desde ella que tenía esto en su cabecera, lámpara es a mis pies tu palabra. Si te das de cuenta, cómo la palabra del Señor, aún en meditarla, te es dulzura. Ese entendimiento, lámpara me es a mis pies tu palabra. ¿Por qué a mis pies? Porque lumbrera mi camino. Porque andas caminando pero sin tropezar, pero sin dañar, pero sin ofender. Porque le duele a uno caminar así tropezando. Le duele a uno dañar, le duele a uno ofender. Es más, le duele a uno no ser bien dirigido. ¿Cuántas veces nos vamos a ir caminando y cualquiera de nosotros que entramos a un lugar oscuro? ¿Y qué va a pasar? Vamos a tropezar. Sí. Yo recuerdo una de estas veces de la semana pasada, yo quise pasar allá y estaba muy oscuro y en eso dije, no, pues creo que eran 2 escalones, doy 1, 2 y cuando menos me acuerdo ya me iba casi a caer, ya iba casi para allá y dije, pero si eran 2, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó con el otro? Total que no supe qué pasó, pero ya me andaba yo cayendo. ¿Por qué? Porque estaba oscuro y porque yo creí, no, pues no creo yo creo que sí puedo dar con el lugar. Y a veces así vamos en la vida, vamos pensando, no, sí la puedo hacer, no, sí puedo llegar, no, ¿qué tanto es esto? Ay, nomás un poquito de aquí o un poquito de que haga aquello. No, aún esos poquitos, aún esas oscuridades, aún eso que nos impide. La palabra nos enseña, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las vidas. Aún las cosas más pequeñas, aún los hábitos más que dice uno, no, pues yo no le hago mal a nadie con que yo haga esto. Vamos a decir que coma de más o que duerma de más. Un ejemplo. Sí, se lo hace a uno mismo para empezar. Sí. Y cuando te haces el daño a tú mismo, a tu cuerpo, luego se lo hacemos a los demás porque nuestros seres amados alrededor nuestro quieren que vivamos más. Y tú también quieres vivir más para disfrutarlos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces acortamos nuestros días por falta de sabiduría, por falta de caminar en ese entendimiento, por falta de esa lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque vemos las enfermedades, por ejemplo, en la familia corre mucho el diabetes, corre mucho el cáncer, corre esto, corre aquello. Y te lo dicen de los doctores, bueno, si tu familia está propensa a esto, ten cuidado. De hace ya como 10 o 12 años me habían dicho sobre que estaba al borde de la orilla del diabetes. Entonces, cuando tú dices, ay, al borde, no, pues todavía no llego a la orilla. Fíjate, así piensa uno. Como que, ay, no estoy tan mal porque no llego. Y después pasaron como otros años, qué sé yo, pasaron los años y me dijeron, no, es que ya la tienes. Entonces, cuando ya estás con esa, aunque uno lo quiera negar, dice, bueno, es que realmente viene de la familia. Sí, Dios me sanó, pero ¿qué me toca a mí? Empezar a cuidarme, empezar a ser sabia. Yo no puedo andar caminando así. Yo no puedo andar diciendo, le voy a servir al Señor, como el Señor me decía por medio de un siervo. Yo no tengo siervos y siervas enfermos. No, el Señor los quiere sanos para Él, sanos para su gloria, sanos para su honra. Pero me toca a mí que active ese poder de la palabra en mí. Ayer leíamos en el proverbio, ¿verdad? Que aún poner cuchillo a la garganta.
Aún poner cuchillo, aún considerar, dice, considera lo que se te pone de frente. Y hay que ser sabios en todo. Yo, como les decía, en las áreas que yo flaqueo, en las áreas que yo estoy débil, en las áreas que están esas pequeñas zorras, el Señor es tan sabio que le comentaba yo a mi hija que me daba un sueño. Y en el sueño yo miraba 2 ratitas, así como dándose una vuelta, y de pronto una de ellas se me escapaba. Y de pronto yo me encuentro un animalito, que no existe, obviamente, no. Era un animalito como con puros palitos, como ponen la campamocha que conocemos nosotros, el grasshopper, esos que están ahí, saltarines, como los chapulines. Ajá, era un animalito parecido a eso, pero de color así como el trigo. Era ese, pero a la vez era como un perrito, curiosito. Y por curiosito yo lo agarraba y lo metía en el lugar de la rata que se me había escapado. Y cuando vengo a darme cuenta y vengo a revisar, de pronto veo que ya lo quiero yo sacar. Y le digo a mi prima, y viene mi prima y lo envuelve así, ¿qué cree? Ya no era ese animal chiquito. Ya eso se había convertido en algo muy grande. Y era horroroso, era monstruoso. La cara ya era como si fuera una zanahoria grandotota y los pies así. Y lo tenía que envolver mi prima y sacarlo. Entonces, lo único que lo pude relacionar en sueño es como eso que dice la palabra. Esas zorras pequeñas, esas cosas pequeñas, aquellas que no le ponemos cuidado, aquello que nos distrae, aquello que nos aleja, porque es nuestra opción. Vamos a poner un ejemplo, el YouTube está ahí, el internet está ahí, el wifi, todo eso está ahí. Pero al estar ahí, no quiere decir que yo por eso voy a hacer y deshacer con la tecnología como yo quiero. No. Más al contrario, si yo lo uso sabiamente, yo digo, busco una palabra del Señor que me edifique. Pongo un canto que me traiga inspiración, que pueda yo buscar al Señor. Bueno, pues tengo esto, ¿por qué no me meto a usarlo para bien? O sea, todo lo que está a nuestra disposición, los avances tecnológicos, son para que los usemos para el reino de Dios, para nuestra propia edificación y para bendecir a otros. Todo eso que está allí es para que exaltemos el nombre de Cristo. Todo lo que el Señor nos ha dado es para honra y gloria de su nombre. Entonces,